Ya. A mi equipo le tocó desarrollar el tema de la termometría. El equipo está conformado por Carlos Heriberto, Arturo Pides, María Hernández. Damos inicio. Bueno, para comenzar a hablar sobre la termometría marina, vamos a definir primero qué es la termometría como tal. Y bueno, la termometría es el estudio de la medición de las temperaturas de ciertos cuerpos o ciertos sistemas. Bueno, para esto vamos a hacerlo a través de un termómetro, eh, que es un instrumento basado en la propiedad de la dilatación de los cuerpos con el calor. Una de las propiedades termométricas de una sustancia va a ser aquella que varíe en el mismo sentido de la temperatura, lo cual nos quiere decir que si nuestra temperatura aumenta, pues también esta propiedad lo hará y viceversa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, vamos a hablar un poco sobre los factores que van a influir en la termometría de los océanos. Principalmente, pues como veíamos antes, tenemos la temperatura. Bueno, la temperatura del océano va a decrecer en cuanto a la profundidad. Usualmente este decaimiento en los valores va a ser más rápido o va a ser más notable en las partes más superficiales. Es decir, que en mayor profundidad este decremento se va a ir notando cada vez menos o los valores, las diferencias entre los valores van a ir siendo cada vez menores en cuanto más profundidad tengamos. Bueno, la parte superior de los océanos es a la que se le conoce como la capa superficial. Y bueno, después de esta capa vamos a tener una en cuanto a la temperatura cambie rápidamente. Y esta capa más específicamente se le denomina termoclina. Y bueno, esta termoclina va a separar las aguas superficiales de las aguas profundas de los océanos. Bueno, el agua en la mitad de la parte baja de todos los océanos eh, es usualmente uniforme y es muy fría. El 50% del agua de los océanos va a tener temperaturas menores a 2,3 grados centígrados. Esto es porque, bueno, el sol y el calor emitido por este mismo eh, llega a pegar a las capas superficiales de los océanos y va a calentar estas aguas. El viento y el oleaje va a mezclar esta capa de la superficie con las que tenga su proximidad, de manera que este calor pues también se mezcla y se crea un sistema. Bueno, pero la temperatura de la superficie del agua va a variar fundamentalmente con la altitud, es decir, que los mares polares, que son de alta latitud, perdón, pueden ser tan fríos como de temperaturas de -2 grados centígrados, mientras que, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que es donde está la latitud baja, estos pueden ser hasta de 36 grados centígrados, que bueno, digo, es una diferencia bastante considerable. El agua de los océanos tiene en promedio una salinidad del 3,5%, más o menos. Y bueno, esta se congela a una temperatura de -1,94 grados centígrados. Esto significa que en las latitudes más altas se puede formar hielo. Y bueno, la temperatura promedio de las aguas de la superficie de los océanos va a ser aproximadamente de unos 17 grados centígrados. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, temperatura potencial. Esa temperatura es bueno, vamos a definirla como la temperatura de una parcela del océano de las capas profundas. Y bueno, esta va a ser directamente afectada por la presión. Su concepto se va a derivar de la primera ley de la termodinámica. Y bueno, esta ley se expresa como como la variación de la energía interna por unidad de masa igual a la variación de la cantidad de calor proporcionado por unidad de masa más la variación del trabajo hecho por tal unidad de masa.
Bueno, estos procesos van a ser adiabáticos o isotérmicos, y en los adiabáticos no va a existir un cambio de calor con sus alrededores. Un elemento de agua de mar se va a mover adiabáticamente de un punto de presión a otro, y con la diferente presión va a experimentar ya sea una expansión o una compresión. Eh, Esto debido a las variaciones en el trabajo que está experimentando. Cuando un elemento de agua de mar se expande de forma adiabática, bueno, su temperatura va a disminuir. ¿Por qué? Porque esto está conectado de forma proporcional con la energía interna, es decir, que disminuye la temperatura, disminuye la energía interna. Y lo contrario va a suceder cuando un elemento mismo o el mismo elemento de agua se comprima adiabáticamente, que esto pasa ya en mayores profundidades usualmente. Bueno, dice que los cambios de nos dice que los cambios de temperatura van a ser debidos a los procesos de expansión o compresión adiabáticos. Y estos, es por eso que en oceanografía esto se define como la propiedad de la temperatura potencial. Es decir, que si se conserva al seguir el elemento de fluido, para comparar la temperatura del agua a un punto de presión con respecto a la temperatura del agua a otro punto de presión, la temperatura potencial va a ser la temperatura que tiene el elemento de fluido que se ha movido adiabáticamente a la superficie. Bueno, en oceanografía se usa comúnmente la superficie del mar como la presión de referencia para calcular la temperatura potencial cuando se están analizando las capas superiores. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, densidad del agua de mar. Bueno, la densidad tiene una importancia muy grande en la circulación oceánica. Esta está expresada en gramos por centímetro cúbico y bueno, la densidad del agua va a depender fundamentalmente de su temperatura y su salinidad. El agua pura va a alcanzar un máximo de densidad de 4 gramos por centímetro cúbico. Y por otra parte, cuando se dé un aumento de la salinidad, ese también va a producir un aumento en la densidad del agua. Porque esto se da porque el agua de mar es una solución, es decir, que contiene sales en disolución y es más densa. Y aquí podemos observar en la gráfica la variación de la densidad en tanto a la salinidad. Vemos cómo van creciendo los valores de la densidad y cómo va creciendo el porcentaje de la salinidad de forma continua. Bueno, la salinidad también va a afectar a la temperatura, sobre todo cuando se trate de temperaturas que llegan a congelar el agua. Es decir, que en cuanto la salinidad aumente, se va a requerir una temperatura de congelación más baja. El punto de congelación va a comenzar a disminuir regularmente en 0 grados centígrados y en el agua pura a 1.9 grados centígrados. Bueno, la temperatura también va a afectar la densidad de esta agua. La densidad va a disminuir con el aumento de la temperatura y mientras más fría sea esta, pues el agua se va a volver más densa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, adentrándonos al tema como tal de la termometría marina, este es un método que se utiliza principalmente para medir las temperaturas y las corrientes en escalas de cuencas oceánicas, a escalas muy grandes. El funcionamiento de esto, de manera muy práctica, se basa en medir con la mayor precisión el tiempo que tardan las señales de sonido en viajar entre dos instrumentos, una fuente acústica y un receptor. Estos usualmente van separados en rangos de 100 a 500 o 5000 kilómetros. Si las ubicaciones de los instrumentos mencionados anteriormente se conocen con precisión, la medición del tiempo de vuelo se puede utilizar para inferir la velocidad del sonido, promediada sobre la trayectoria acústica. Los cambios en la velocidad del sonido son causados de manera general por cambios en la temperatura que sufre el océano o las aguas, por lo que la medición de los tiempos de viaje es equivalente a una medición de la temperatura. Por ejemplo, un cambio de temperatura de 1 grado
corresponde aproximadamente a 4 metros sobre segundo en la velocidad del sonido. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ¿cuál es el fundamento del método? En los términos o definiciones vistas anteriormente, mencionaba mi compañera que uno de los factores que modificaban las aguas era el nivel de salinidad. Y pues bueno, esto parte como fundamento del método, pues nos dice que el agua de mar es un conductor eléctrico de propiedad de los océanos. Bueno, como tal, los océanos son bastante transparentes a la acústica de baja frecuencia. Y los océanos conducen el sonido de una manera más eficiente, particularmente con bajas frecuencias, es decir, de unos pocos cientos de hertz. Siguiente diapositiva, por favor. Los tipos de señales acústicas que son transmitidas. Las transmisiones termométricas consisten en señales codificadas largas que duran un aproximado de 30 o más. Estas frecuencias, bueno, las que emplean en el van entre rangos de 50 a 100 o 1000 Hz, y las potencias de la fuente van de 100 a 250 watts. Todo esto va a depender del objetivo al que se quiera aplicar este método. Con una coordinación precisa, como lo puede ser el uso del GPS, los tiempos de viaje se pueden medir con una precisión más o menos de 1 milisegundo. Bueno, también hay ciertas funciones del método, y bueno, esto nos dice que hay algunas que son más allá de varios, generalmente debajo de ese ruido ambiente. Esto puede llegarse, pero por varios procesamientos podemos recuperar que fueron. Y bueno, aquí podemos ver algunas de las ventajas del método, que bueno, como primero, se puede decir que este método puede medir grandes áreas de interior del océano mediante sensores remotos. Y en segundo término, la técnica promedia en escala, ¿sí? Que denomina la variabilidad del océano. Siguiente, por favor. Bien, pues ahora vamos a hablar de algunos instrumentos que son utilizados para la medición de la temperatura del océano. Tenemos el batitermógrafo. Bueno, en los océanos la temperatura va a presentar variaciones, como ya habíamos visto, principalmente en las capas más superficiales. Es por eso que los oceanógrafos han desarrollado aparatos que registran estas variaciones en puntos que estén muy próximos o en las capas superficiales. Y bueno, se les denominó a esos aparatos como batitermógrafos. Y con estos van a trazar gráficas que permitan conocer pues estas variaciones de temperatura, pero a profundidades moderadas. Bueno, ahí tenemos más o menos una imagen, un diagrama de cómo es un batitermógrafo. Bueno, estos van a tener la ventaja de funcionar mientras un barco esté navegando hasta velocidades máximas de 18 nudos. Sin embargo, se recomienda que sean velocidades de 12 nudos. Esto se les lanza del barco sujetos a un cable de alambre y mediante un llamado quinche para este propósito. Y bueno, esta operación va a ser algo muy rápido y muy fácil. El aparato entra verticalmente en el agua, cae de forma vertical. Y a pesar de la velocidad que lleve el barco, que bueno, se recomienda que no sea mayor de 18 nudos, este va a registrar directamente la temperatura en relación a la profundidad a la que esté. Y bueno, va a tener un límite de profundidad de 300 metros. Su precisión no va a ser muy elevada, pero esto se da porque no va a registrar más de un décimo de grado, es decir, que registra temperaturas entre menos de 2 grados centígrados y 32 grados centígrados aproximadamente. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, instrumentos CTD. Los instrumentos CTD son de las formas más importantes que se tienen para medir las características del agua, como la salinidad, la temperatura, la presión, la profundidad y la densidad. Algunas se miden de forma directa y otras de forma indirecta. CTD significa conductividad, temperatura, grabador de profundidad, D por depth en inglés. Bueno, esos instrumentos se colocan en el agua para dar las mediciones. A medida que este instrumento se sumerge, las mediciones se van a registrar de forma continua. Y bueno, esto va a suministrar una descripción muy detallada del agua, del mar o del océano en el que se esté estudiando. Bueno, estos instrumentos van a medir tres importantes propiedades que son la conductividad, la temperatura y la presión. Mediante la medición de la conductividad, los científicos van a poder obtener las mediciones de la salinidad en esa muestra. Y bueno, esto se da porque la corriente eléctrica se va a trasladar mucho más fácil a través del agua que tenga una mayor salinidad, una mayor cantidad de sales. Y la salinidad, bueno, esta se va a medir en unidades de salinidad prácticas. Ese instrumento también va a medir la temperatura del agua. Es por eso que pues, es de relevancia en nuestro tema. Los sensores que utiliza para medir la temperatura van a tener una precisión muy alta. Y también este instrumento puede medir la presión. La presión la va a registrar en decibares. Y como la presión y la profundidad pues se relacionan directamente, la medición de decibares va a poder ser convertida en metros de profundidad. Y bueno, la densidad del agua la va a calcular solamente si se conocen las mediciones de conductividad, la temperatura y la presión del agua. Bueno, todas estas medidas se registran de forma digital, van a ser almacenadas en el instrumento y pues ya después se van a poder extraer estos datos a través de un cable conectado a una computadora para que estos pues sean analizados, sean estudiados, modelados, etcétera. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora yo les voy a hablar de los métodos directos y los indirectos. Bueno, para medir el aumento de la temperatura, bueno, el aumento de la temperatura está ligado con el calentamiento global. Al ser la temperatura una propiedad física, podemos calcularla a partir de los diferentes métodos que hagamos, ya sea gravimetría, sí, e incluso sísmica. Pero obviamente para algunos estudios es muy importante conocer la temperatura con mayor precisión, como lo mencionó mi compañera con la sonda CTD. Ahora yo les voy a hablar otros tipos de instrumentos que son igual para mayor precisión. Uno de ellos es la red de boyas Argo. Esta red consta de miles de boyas repartidas por todos los océanos del mundo que monitorizan la temperatura y la salinidad del agua en tiempo casi real. A partir de estos datos nos permiten analizar las corrientes marinas con enorme resolución. A esto me refiero cuando hay aplicaciones que necesitan una gran precisión de la temperatura. En la imagen de la derecha podemos ver lo que es la boya. Este instrumento mide 2 metros y está programado periódicamente para que su flotabilidad aumente o disminuya conforme a los estudios que se quieran realizar. La boya puede sumergirse hasta 2000 metros de profundidad. Bueno, ahora viene la sonda CTD, que ya lo mencionó mi compañera, todo el funcionamiento. Y pues principalmente es cómo cambia la conductividad y la temperatura respecto a la profundidad. En este tipo de instrumento podemos ver que la temperatura no es de mucha importancia, pero sí se toma muy en cuenta y sí es muy precisa su medición. Esto debido a que se toma más en cuenta la salinidad y la conductividad del agua para otro tipo de estudios. Ahora vamos con los métodos indirectos. Estos métodos, como en geofísica en general, pues son los métodos aquellos que no se requiere tanta instrumentación como lo es el satelital o la gravimetría. A partir de la gravimetría también se puede conocer la temperatura del mar. Bueno, empezamos con el satelital. Aquí vemos un dispositivo que permite entender el impacto del cambio climático sobre el sistema marino a lo largo del tiempo y sobre todo resolver misterios del océano. El principal satélite que se encarga de esto es el
satélite Calypso, que es de la NASA y del Centro Nacional de Estudios francés. Este satélite cuenta con un láser que desde el espacio penetra hasta 20 metros de profundidad en el mar. Este instrumento se utiliza para la migración animal. Como es muy somero el estudio, pues es para ver cómo se comporta la migración de los diferentes animales y incluso para el plancton. Este instrumento ha dado información cada 16 días durante 10 años y pues se planea modificarlo para tener un mejor análisis en el futuro. Y pues sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.